Buenos días, compañeros y compañeras. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión que llamamos conciencia interior. Hoy quiero invitarlos a detenerse por un momento. Tómalo con calma, un paso a la vez es suficiente para mí, porque, aunque a veces lo olvidemos, poco a poco se va lejos. Si cierro los ojos y regreso el casete a los días en que el alcohólico bebía, puedo ver con claridad cómo era nuestra existencia. Aquellos días no eran vida, eran una rutina asfixiante dictada por la presión constante, la celeridad, una terca determinación, un propósito inflexible y unas prisas ciegas que no nos dejaban respirar. Vivíamos con la obsesión de llegar a través de la vida, de cruzar la meta a empujones, sin importar cuál fuese el resultado ni a quién nos lleváramos por delante. Pero el autoengaño tiene patas cortas. Cuando uno empieza a huir de las realidades de la vida, el caminar se transforma en carrera. Cada paso es dado con una creciente rapidez y, con cada aceleración, la visión se estrecha más y más, hasta que terminamos atrapados en un túnel oscuro donde solo vemos nuestro propio miedo. Sin embargo, al cruzar las puertas de Alcohólicos Anónimos, la primera gran lección nos golpea el orgullo. Aprendemos que ni la celeridad, ni la presión, ni la terca determinación, ni el propósito inflexible, ni la prisa ciega han logrado jamás la verdadera maestría. La maestría de la vida no se compra al por mayor, llega en etapas lentas, paso a pasito. Y es que la maestría del todo solamente se adquiere a través de la maestría de cada una de las partes que lo componen. No puedes sanar una vida entera en un pestañeo. Aún en la práctica de los 12 pasos, lo primero que se nos graba en el alma es que un paso a la vez es suficiente para mí, y que poco a poco se va lejos. Fue aquí donde aprendimos que la vida es un manjar que debía saborearse y no tragarse de un solo golpe. Al final del día, lo que realmente deseábamos, en lo más profundo de nuestro ser, era la felicidad y la sobriedad fundamentalmente. Nuestra tarea en la vida estriba en cada uno de nosotros, es un trabajo personal e íntimo, pero la buena noticia es que tenemos toda una vida para realizarla. No hay por qué correr. La maestría no se logra en una hora, ni en un día, ni en un mes, ni en un año. La verdadera maestría llega solo a través de una larga, paciente y repetida práctica día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Esta práctica armoniosa y continua, que construye sin deshacer lo avanzado, se logra por medio de la aplicación en todos nuestros asuntos de ese viejo principio que hoy nos reúne: hay que tomarlo con calma, poco a poco se va lejos. Si hacen memoria conmigo, recordarán que el principio de tomarlo con calma fue quizá el primero que escuchamos al llegar a Alcohólicos Anónimos. Al recordar aquellas primeras juntas, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos violentos, preocupados y ansiosos con respecto a un sinnúmero de cosas. Teníamos dudas sobre esto y aquello, la mente nos gritaba: ¿cuánto tiempo tomará esto? ¿Qué hago ahora mismo? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo? Eran las preguntas típicas de un alma angustiada, preguntas demasiado numerosas como para ser mencionadas en una sola noche. Y fue justamente ahí, en el pico de nuestra desesperación, cuando por primera vez oímos ese principio tan necesario para que el alcohólico llegase a tener, por fin, una adaptación feliz, sobria y sana de la vida. Este es el maravilloso principio que le permite al alcohólico, que por naturaleza es sensitivo, terco y perfeccionista, aprender a manejar las presiones, la tensión y la oposición en el diario vivir, pero esta vez con la frente en alto y sin el alcohol. Porque seamos honestos, la presión es perjudicial para cualquier ser humano, destruye la felicidad y con alarmante frecuencia, se lleva también la salud. No hace falta mirar muy lejos, observen a las grandes estrellas de la televisión, personas que parecen tenerlo todo, caer al borde del camino, destrozadas como resultado de vivir al frente, bajo una presión constante. Al final, la psicología y la vida nos enseñan que solo hay 3 formas para manejar las presiones del diario vivir. La primera, escapando de la realidad por medio de un colapso nervioso o de la psicosis. La segunda, escapando de la realidad por medio de la botella y el beber en exceso, es decir, el alcoholismo que ya conocemos. La tercera, aceptando la realidad y, al hacerlo, aprendiendo a encontrar la fortaleza a través de la práctica de tomarlo con calma. Como algunos de nosotros, si no es que todos, ya hemos tenido nuestra buena dosis de sufrimiento en los puntos 1 y 2, y sabemos perfectamente a dónde conducen, elijamos hoy seguir adelante. Veamos cómo podemos usar y practicar, día tras día, el arte de tomarlo con calma. Este principio no es un invento de ayer, está basado en una verdad antigua. Se funda, de hecho, en las propias maniobras de Dios en el mundo, con el mundo y con cada uno de nosotros.
Los axiomas nacidos de esta sabiduría son muchos, y seguro los han escuchado. Los molinos del tiempo muelen con lentitud, y Roma no se fundó en un día, son solo 2 de ellos. De suerte que veamos cómo y por qué lo usa Dios. Si miramos la creación, a Dios le tomó 7 días, que ahora, con los ojos de la ciencia, sabemos que en realidad fueron eras enteras, para crear el mundo. Hay que tomarlo con calma. Le tomó siglos enteros enviar a su Hijo al mundo para redimirlo. Hay que tomarlo con calma. ¿Andaba Dios con prisa? No. ¿Y por qué? Porque la finalidad de Dios es tener al hombre feliz con él algún día en la eternidad, y eso, compañero, compañera, quiere decir para siempre. Cuando juegas para el siempre, hay que tomarlo con calma. Así es que a él le importa poco el tiempo, los obstáculos o los cambios de épocas, siempre que logre su propósito, su finalidad última respecto a toda la creación, que el hombre sea feliz con él. No importan las vicisitudes del tiempo, el fracaso humano, los errores o los pecados que hayan intervenido en nuestra historia, el plan sigue en marcha, por eso, hay que tomarlo con calma. En todos los actos y esfuerzos de la vida, el gran secreto de tomarlo con calma estriba en enfatizar la finalidad, en mirar el destino final y no el bache del camino. Pero, ¿cómo fracasó el alcohólico en esto? En nuestros días de bebedores, y en el caso de algunos de nosotros durante casi toda nuestra vida, o incluso durante toda ella, exigíamos todo. Y lo exigíamos ahora mismo, deprisa, decididos a lograrlo todo a la fuerza, planeando ganar a cualquier costo, frenéticos por realizar, temerosos de perder y aterrorizados por los resultados. Al actuar así, el propósito, la verdadera finalidad de la vida, no existía para nosotros, y mucho menos podíamos enfatizarlo. De modo que el resultado era predecible, siempre terminábamos confusos, fallábamos, nos emborrachábamos y nos volvimos alcohólicos. Lo triste es que, aun estando secos, continuamos siendo exigentes y decididos en nuestra vieja mentalidad. Y luego, en el mismísimo fondo del fracaso, venimos alcohólicos anónimos todavía frenéticos, temerosos y llenos de pánico. Y nos sentamos a escuchar el viejo remedio: hay que tomarlo con calma, hay que enfatizar la finalidad, hay que permanecer sobrios hoy, todo lo demás vendrá después, cuando Dios lo determine y en la forma en que Él lo decida. Y es justo ahí donde empieza el verdadero milagro. Empezamos a aprender a practicar la paciencia, la aceptación, la tolerancia y la dedicación, sin prisa pero también sin demora. Aprendimos que el significado elemental de tomarlo con calma, en la práctica real, es simplemente hacer las cosas cuando deban de hacerse. Ni antes, por ansiedad, ni después, por negligencia. Con el objetivo de ayudar a los nuevos que hoy nos acompañan por primera vez, a los antiguos que necesitan refrescar el alma, y a mí mismo para el logro de una mayor felicidad y serenidad, con el objeto de ayudarnos a todos nosotros a usar con mayor efectividad este sencillo programa básico para la sobriedad y la feliz adaptación a la vida, y, por último, para ayudarnos a todos a manejar las presiones del mundo exterior, hemos seleccionado 15 pautas detalladas. Estas pautas no son reglas rígidas, sino señales en el camino que indican y encaminan nuestros pasos hacia la ruta del sagrado principio de tomarlo con calma. Escuchemos con el corazón abierto. A lo largo de nuestras vidas, especialmente en los días en que la botella gobernaba nuestros actos, nos empeñamos en darnos una y otra vez de cabezazos contra paredes de concreto. Creíamos, en nuestra ceguera, que la terquedad indomable era una virtud y que insistir hasta rompernos la frente era sinónimo de valentía. Pero cuando la vida te pone un muro infranqueable en el camino, generalmente no te está retando a derribarlo con la cabeza, te está comunicando un mensaje muy simple y directo: estás en el camino equivocado, más vale que cambies de dirección, o tal vez, sigue por la desviación, porque la vía principal en este momento está completamente bloqueada. Afortunadamente, el mundo es vasto. Hay un sinfín de vocaciones distintas, de empleos, de ocupaciones y de medios honestos para ganarse la vida y realizarse como seres humanos. De suerte que, si topamos de frente con un obstáculo insalvable, ya sea por limitaciones que residen dentro de nosotros mismos o por las circunstancias complejas de nuestro campo de acción, seremos mucho más sensatos y nos conservaremos infinitamente más serenos si simplemente tenemos la madurez de cambiar de rumbo. Es mucho mejor virar a tiempo que persistir tercamente en hacer lo que estamos haciendo, sin importarnos a quién pisamos, que destruimos o que se ponga en nuestro camino. Y si miramos con detenimiento, frotándonos los ojos para leer esa letra muy chica que está escrita justo debajo de la señal de tránsito, haremos un corolario mucho más sabio para nuestro diario vivir: no es cobardía el renunciar cuando se sabe que se ha sido vencido.
Cabe hacer una aclaración fundamental y apuntar esto con letras de oro: nos estamos refiriendo única y exclusivamente al plano de lo material, a los negocios, a las ambiciones del ego, a los proyectos mundanos. En el plano de la vida espiritual y en el camino sagrado de la sobriedad, ahí jamás se desiste. En este programa nadie queda vencido para siempre, porque Dios nos otorgará el éxito alguna vez, ya sea aquí en la tierra o más adelante en la eternidad, si nosotros continuamos luchando un día a la vez. Esto me hace recordar una vieja y sabia historia del mundo del deporte. Hace muchos años, un famoso campeón mundial de boxeo le dirigió unas palabras repletas de sabiduría a un peleador que, ante una paliza verdaderamente terrible, resistió con un orgullo ciego hasta el último asalto. Sucedió en aquellos tiempos lejanos en los que el referí todavía no tenía la autoridad de detener las peleas, incluso cuando uno de los combatientes estaba evidente y dolorosamente derrotado sobre el cuadrilátero, recibiendo un castigo innecesario. ¿Quién era ese campeón mundial de gran corazón? Se llamaba Benny Leonard. ¿Y quién fue el hombre que recibió aquel consejo que le salvó la vida y el orgullo? Nada menos que un miembro de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, quien a su vez, años después, le platicó el incidente de viva voz a quien hoy escribe estas líneas. La lección quedó grabada a fuego en su mente: no hay necesidad de destruirse por pura soberbia. Hay que tomarlo con calma. Detengámonos un segundo a examinar nuestro interior. ¿Cuántas de las presiones que hoy nos asfixian, cuántas de las tensiones que nos endurecen el cuello y cuántas de las angustias que no nos dejan dormir son el resultado directo de estar tratando, día y noche, de resolver un problema que es inherentemente insoluble? Nos desgastamos la existencia buscando soluciones a ecuaciones que no tienen respuesta en este mundo. Lamentablemente, la vida está plagada de realidades inalterables, y vale la pena mencionar solo algunas de ellas para sentarlas en la mesa: el alcoholismo como enfermedad crónica, el avance natural e ineludible de la vejez, la dolorosa pérdida de un ser querido, y en general, todas las pérdidas materiales y emocionales que jalonan nuestra existencia. Los corolarios que se desprenden de estas duras señales son un bálsamo para el alma herida. No hay que llorar jamás por lo irremediable, y bajo ninguna circunstancia hay que gastar la preciosa energía mental pensando en lo que pudo haber sido si tan solo hubiera yo hecho esto o aquello en el pasado. La realidad desnuda es que no lo hicimos. Tomamos las decisiones que tomamos y las cosas sucedieron como tenían que suceder. De suerte es que no queda otro camino sano que aceptarlo con humildad. Hay que tomarlo con calma. Por supuesto, esta pauta lleva siempre una cláusula implícita en el corazón: si es la voluntad de Dios que lo hagas. En Alcohólicos Anónimos tenemos arraigado un principio maravilloso que repetimos mañana, tarde y noche, el famoso 24 horas a la vez. Sin embargo, a veces nuestra mente neurótica tuerce ese hermoso concepto y trata de usarlo para determinar, resolver y finiquitar absolutamente todo el día de hoy, llenándonos de una prisa absurda. En el gran diseño de las cosas, lo verdaderamente importante no es el cuándo, sino el que también hacemos la tarea que nos corresponde. Si el sol comienza a ocultarse y la labor del día no ha podido ser concluida, siempre debemos recordar que hay un mañana esperando, si es la voluntad de Dios que lo terminemos. Y pueden estar seguros de algo: si es la voluntad del Creador que esa obra se concrete, Él mismo se encargará de que haya tiempo suficiente para ello. ¿Cuál es la letra chica que esconde esta señal? Nos invita a hacernos preguntas esenciales: ¿es la voluntad de Dios que planifiquemos nuestra vida de manera ordenada? Sí, por supuesto. ¿Es la voluntad de Dios que tengamos el valor de aventurarnos a hacer cosas nuevas y grandes? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que alcancemos grandes logros en nuestra existencia? Sí, definitivamente sí, si esa es su santa voluntad. De suerte que la clave de la serenidad consiste en concentrarse con alma y vida en lo que estamos haciendo hoy, despojándonos por completo de la obsesión enfermiza por ver el trabajo terminado. Hay que tomarlo con calma. ¿Se han tomado alguna vez el tiempo de observar detenidamente el proceso de un verdadero artista, ya sea un pintor frente al lienzo, un escultor moldeando el mármol o un escritor frente a la hoja en blanco? Es muy cierto que estos creadores han concebido mentalmente su obra en su totalidad antes de empezar, la ven terminada en su imaginación con absoluta claridad. Pero al momento de ejecutarla, observen con cuánta paciencia trabajan. Se mueven con un cuidado milimétrico, reflexionando minuciosamente respecto a todas y cada una de las partes componentes. Le otorgan a cada detalle una atención profunda, una percepción aguda y sobre todo, le regalan muchísimo tiempo a cada fragmento.
Nunca en la historia de la humanidad se ha logrado una pintura magistral de la noche a la mañana mediante un solo brochazo descuidado, nunca se ha esculpido una estatua eterna con un único y apresurado golpe de cincel, y jamás se ha escrito un buen libro utilizando las prisas de la taquigrafía. La prisa, compañeros, es enemiga de la excelencia, nunca ha producido una obra maestra. Nuestro corolario para la vida diaria es bellísimo y profundo, nuestra tarea es esculpir nuestra existencia con amor y paciencia, no picar piedra como esclavos de la premura. Hay que tomarlo con calma. Hace unos momentos reflexionábamos juntos sobre la finalidad última de Dios para con nosotros. Debemos tener la certeza absoluta de que, cuando esa finalidad divina finalmente se alcance en nuestras vidas, todos y cada uno de los problemas que hoy nos abruman se habrán solucionado y habrán terminado para siempre. En ese instante perfecto, todas las heridas del pasado se habrán curado por completo, y toda la angustia, la tensión y la presión que hoy nos oprimen el pecho habrán cesado de golpe. Por lo tanto, si aprendemos a caminar por este mundo con una paciencia inquebrantable y una persistencia diaria, descubriremos que el tiempo, guiado por la mano de un poder superior, habrá de solucionar y curar absolutamente todo. No intentemos empujar los ríos, dejemos que el tiempo haga su labor. Hay que tomarlo con calma. Los libros de historia atribuyen la autoría de esta célebre e inspiradora frase al rey Robert Bruce de Escocia. La crónica narra cómo este monarca había sido vencido una y otra vez en el campo de batalla, viendo a sus hombres caer y sus esperanzas desvanecerse. En una ocasión, completamente derrotado y con el corazón lleno de desesperanza, buscó refugio en el interior de una cueva solitaria. Mientras yacía allí, tendido en la penumbra y rumiando su fracaso, sus ojos se posaron en una pequeña araña que intentaba con todas sus fuerzas tejer su tela a lo largo del orificio de entrada de la cueva. Cada vez que el diminuto insecto estaba a punto de unir los extremos y terminar la telaraña, el hilo se rompía y caía al suelo. Sin embargo, la araña no se rindió. Cayó, se sacudió y volvió a subir, persistiendo con una tenacidad admirable una vez más, y otra más, hasta que al fin pudo lograr su cometido y consolidó su hogar. Aquella muestra de resiliencia de un pequeño ser vivo le dio al rey Bruce la fuerza espiritual para salir de la cueva, reunir a sus hombres, intentar la batalla una vez más y, finalmente, alcanzar la victoria que tanto anhelaba. Y aquí encontramos nuestro corolario: no importa lo negro que se vea el panorama ni lo que suceda a tu alrededor, solo hay que proseguir prosiguiendo, porque el próximo intento puede ser el exitoso. Hay que tomarlo con calma. Esta pauta guarda una enorme similitud con la señal anterior, pero difiere en un punto fundamental que transforma la manera en que vemos nuestro entorno. La regla de la araña se refiere a uno mismo, en tanto que esta señal se refiere específicamente a los demás. Su veracidad absoluta se funda en un pilar inamovible de nuestra fe: Dios es todopoderoso y tiene la facultad, si es su santa voluntad, de curar lo que sea, cuando sea y a quien sea, por más destruido que parezca. Por lo tanto, no importa en absoluto la opinión psiquiátrica condenatoria, el diagnóstico médico lapidario o el veredicto de la sociedad que existiera en contra de alguien, en las habitaciones de este programa no existen los casos perdidos. Observen, si no me creen, a los muchísimos alcohólicos que hoy están sentados aquí y en todo el mundo. Hombres y mujeres que, después de haber hecho la prueba durante años enteros, bebiendo por donde quiera, arrastrándose por los suelos y rehusando con soberbia toda la ayuda que se les ofrecía, súbitamente un día experimentaron el milagro. Y no solo alcanzaron la sobriedad, sino una sobriedad sólida, una felicidad genuina y una estabilidad envidiable. Permítanme abrirles mi corazón para decirles algo sumamente personal. Esta misma semana ocurrió en mi vida una evidencia única y maravillosa relacionada con lo que les estoy contando. El mismísimo psiquiatra que me atendió hace 15 años, aquel hombre de ciencia que firmó mi sentencia asegurándome que yo era un caso absolutamente perdido, y que no valía la pena gastar más recursos en mí, acaba de ordenar formalmente un ejemplar del libro Más allá de la sobriedad. El corolario de esta pauta es una palabra que debemos tatuarnos en el alma: paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia, y cuando sientas que se te ha agotado hasta la última gota de paciencia, respira hondo, pide ayuda y ten un poco más de paciencia. Hay que tomarlo con calma. Hablemos con el corazón en la mano y con absoluta sinceridad. Una inmensa porción de la excesiva tensión, de la neurosis, de la tensión, de la presión y de la angustia que nos carcome el alma cotidianamente tiene su origen real en algo tan básico y humano como la falta de descanso físico y mental. Muchos médicos expertos y amigos entrañables se nos acercan constantemente con el mejor de los consejos: disminuye el ritmo de tus actividades,
ve más despacio para que no cometas errores de los que te arrepientas ni tropieces en el camino. Sin embargo, esas personas bien intencionadas no se percatan de un hecho psicológico fundamental: la estructura de ciertas personalidades, y la inmensa mayoría de los alcohólicos compartimos esta condición, sencillamente impide que disminuyamos por decreto el ritmo de nuestras actividades. Está integrada en nuestra propia naturaleza la condición de sostener un compás mucho más rápido y revolucionado de pensamiento y de acción. De hecho, si intentamos frenar esa maquinaria mental a la fuerza, bloqueando lo que somos, podemos meternos en verdaderas dificultades emocionales y existenciales. Nuestra verdadera solución no consiste en obligar a la mente a pensar lento o en cruzarnos de brazos, consiste en asegurarnos de tener más descanso físico. El descanso suficiente y reparador es el único combustible capaz de renovar y equilibrar ese gasto excesivo de energías que nuestra propia naturaleza acelerada nos exige día con día. De suerte que el corolario sabio aquí no es disminuir el ritmo de tus actividades para no cometer errores, el corolario es aprender a acostarse para no tropezar. En resumen, compañeros, denle a su cuerpo, a su mente y a su espíritu el descanso suficiente que merecen. Hay que tomarlo con calma. Esta es una señal sumamente corta, apenas una palabra, pero les aseguro que es una de las más elocuentes, poderosas e importantes de todo nuestro camino. Hagámonos una pregunta honesta y miremos hacia atrás: ¿a qué se debe realmente que se nos amontone un sinnúmero de cosas en el diario vivir, ocasionándonos esas presiones insoportables que nos aprietan el pecho? ¿Por qué arrastramos tantos asuntos sin terminar, que se van acumulando como una carga invisible? ¿Por qué hay tanto por concluir a marchas forzadas el último día del mes o en las últimas horas del año? La respuesta es cruda pero real: porque no hicimos muchas de esas cosas en el preciso momento en que deberíamos haberlas hecho. Hemos sido, por naturaleza, los reyes de la postergación. En este programa, aprender a tomarlo con calma no significa cruzarse de brazos a ver pasar el tiempo o caer en la vagancia, significa, en su sentido más puro y profundo, tener la aplicación de hacer las cosas justo cuando se supone que debe de hacerse. La vieja demora, esa sutil y peligrosa enemiga que tanto conocemos, levanta su fea cara con demasiada frecuencia en nuestra mente alcohólica para tentarnos a dejar todo para después. Por eso, la letra pequeña que leemos con el alma debajo de esta señal nos advierte con total claridad: ahora es el momento oportuno. Ni antes por la ansiedad de quitárnoslo de encima, ni después por desidia. Hazlo en su momento. Y luego, hay que tomarlo con calma. Con cuánta frecuencia, ya estando secos y tratando de hacer las cosas bien, nos hemos visto deseando con desesperación poder detener las manecillas del reloj, todo por no haber dado un sano margen a la demora. El imprevisto llega, el retraso se presenta inevitablemente, y de repente nos encontramos otra vez bajo una presión frenética, asustados, tensos y de mal humor. Si cambiamos la jugada de una vez por todas, si empezamos a esperar y a dejar un margen real para la demora en absolutamente todo lo que hagamos, la presión simplemente no tendrá espacio para nacer. Si hay una demora o un contratiempo, lejos de enfurecernos, entenderemos que es más tiempo para descansar, respirar y ponernos en manos de Dios. Notemos la enorme diferencia que existe entre dos personas. Piensen en un amigo que tiene que hacer un desvío imprevisto en la carretera y que no dejó ningún margen para la demora, se desespera, maldice y se llena de tensión. Y compárenlo con aquel otro compañero que supone de antemano que habrá demoras y le deja un margen saludable a su viaje. El corolario de esta señal va estrechamente unido a todo esto que proyectamos en la vida, y se implica directamente tanto en el tiempo como en la distancia. Consiste en una regla de oro de solo 2 palabras: agrega 1. Por ejemplo, si calculas que para llegar a X lugar necesitas aproximadamente 3 horas, sé sensato, hay que agregar una más y dejar un margen para 4. Si calculas que necesitas 5 días para terminar un trabajo determinado, hay que agregar 1 y calcular 6 en tu mente y en tu calendario. Si aplicamos esta sencilla matemática en nuestros días, una cosa es absolutamente segura: no habrá nunca presiones. Y después de todo, no debemos olvidar que el alcohólico que juguetea con las presiones de la vida, está jugando directamente con dinamita. Hay que tomarlo con calma. Grabémonos esta verdad a fuego en lo más profundo del corazón: lo único que verdaderamente nos pertenece, lo único que es de nuestra propiedad, es el sincero esfuerzo, el sincero intento. Los resultados finales nunca han sido nuestros, siempre están y estarán única y exclusivamente en las manos de Dios. Es por eso que se nos dijo hace siglos, en aquella bellísima primera Nochebuena: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
No se prometió la paz a los hombres de resultados perfectos ni a los triunfadores del mundo, sino a los de buena intención, a los que se esfuerzan sinceramente. ¿De cuántas tensiones, frustraciones y angustias destructivas estaríamos libres si tan solo nos preocupáramos siempre por lo que estamos haciendo en el presente, en lugar de vivir obsesionados por lo que se logre o no se logre mañana? Todo lo anterior nos lleva a un corolario sumamente efectivo y liberador para nuestro diario vivir: concéntrate en el trabajo que tienes a la mano. Sé lo que eres en este preciso instante, haz lo que estás haciendo con toda tu honestidad y enfatiza la finalidad, dejando el resultado final en manos de tu poder superior. Hay que tomarlo con calma. Si miramos con frialdad y desapego la gran mayoría de nuestros malestares, tensiones y angustias cotidianas, descubriremos con sorpresa que están relacionados con cosas que, en realidad, son insignificantes y pasajeras. Nos ahogamos en vasos de agua por orgullo herido, por pequeños planes frustrados o por tonterías del día. De suerte que, para evitar caer en esa constante trampa mental, es siempre conveniente preguntarnos a nosotros mismos, cuando nos empecemos a poner angustiados, tensos o molestos sobre alguna circunstancia o suceso, ¿qué tan importante es esto que hoy me está inquietando? Y es necesario saber algo fundamental: a final de cuentas, en esta existencia, solo hay una cosa verdaderamente importante, y esa es nuestra finalidad espiritual. Yo no puedo inventarme una finalidad distinta, esa fue, de hecho, la gran finalidad de todos los santos de la historia. Hicieron las cosas lo mejor que pudieron con la gracia de Dios y decidieron conscientemente no preocuparse, molestarse ni ponerse tensos con respecto a nada más. ¿Saben por qué? Porque su lema y su brújula en todo momento era: ¿qué es esto desde el punto de vista de la eternidad? ¿Qué efecto real tiene? ¿Qué efecto tiene esto o aquello sobre mi propia eternidad? Casi todas las cosas que hoy nos ponen angustiados y de mal genio parecen ridículas si las miramos desde la perspectiva de la eternidad. ¿No es así? Si tenemos que sentarnos aquí durante horas esperando en una fila hasta que nos dejen pasar a la carretera, ¿afectará eso realmente nuestra eternidad? Es ridículo tomárselo de esa manera, no hay que perder la paz por ello. Y descubriremos, especialmente si estamos tratando de vivir cierto tipo de vida espiritual fundada sólidamente en valores espirituales, que el corolario aquí citado es un auténtico don de Dios para disipar la angustia y todo lo demás. ¿Qué tiene esto que ver con la eternidad? ¿Qué significará para mí la eternidad? Al ver los problemas desde esa altura, todo lo mundano recupera su verdadero y pequeño tamaño. Hay que tomarlo con calma. Esta pauta es el corolario directo e indiscutible de nuestra oración de la serenidad, esa que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Esta es la señal que hace notar con urgencia la necesidad de tener la sabiduría para reconocer esa diferencia. El 99,99% del tiempo no tenemos el poder de cambiar las cosas externas, ni los acontecimientos, ni la forma de ser de los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Una mayor y más profunda sabiduría procede de entender este punto crítico: es percatarse de que, siendo alcohólicos, cuando nos topamos con algo que no podemos aceptar y, en nuestra soberbia, insistimos tercamente en tratar de aceptarlo o tolerarlo a la fuerza, ponemos en grave peligro nuestra propia sobriedad. De aquí que la clave de la sabiduría reside en cambiarnos a nosotros mismos. Si no podemos hacerlo interiormente a través de un cambio de actitud, entonces hagámoslo exteriormente por medio de la eliminación saludable. Un ejemplo muy práctico de esto surge muchas veces dentro de Alcohólicos Anónimos: algo o alguien del grupo nos irrita profundamente, nos cae mal y nos mantiene constantemente tensos y de mal humor. Hemos tratado una y otra vez de cambiar esa situación, luego hemos tratado una y otra vez de aceptarlo con humildad, pero continuamos estando tensos e inquietos cada vez que vamos. ¿Qué hacer en ese caso? La sabiduría nos dirá con total claridad: cámbiate a otro grupo. ¿Que no hay otro grupo en tu localidad? Entonces ten el valor de formar uno nuevo. Hay que recordar en cada segundo que siempre somos alcohólicos y que, por lo tanto, la sobriedad es lo esencial, nuestra prioridad absoluta sobre todas las cosas. Si no podemos cambiar aquello que amenaza nuestra sobriedad, y tampoco podemos aceptarlo, entonces cambiemos nosotros de lugar. El corolario apunta con firmeza hacia la misma dirección y nos dice: solo soy responsable de mí mismo, porque soy la única persona de quien realmente debo responder ante el Creador. Hay que tomarlo con calma. Compañeros y compañeras, esta señal es literalmente cierta y es una advertencia de vida o muerte para todos nosotros. ¿Cuántos miembros de Alcohólicos Anónimos trabajan,
asumiendo cargas pesadísimas y haciendo un trabajo extra tan arduamente, que luego la mente les empieza a susurrar que se merecen un premio, que se merecen un trago. Al autor de estas líneas se lo han dicho muchísimas veces al intentar ayudar y levantar a aquellos hermanos que han sufrido una dolorosa recaída: es que trabajé tanto, estuve bajo tanta presión. ¿Andas borracho? Sí. ¿Y qué importa entonces cuánto trabajaste? Estás borracho. Es 1000 veces preferible haber flojeado, haber dejado tareas sin hacer y estar hoy aquí sobrio, que haber sido el hombre más trabajador y productivo del año para terminar tirado y borracho en una cantina. En este caso, hay un corolario largo pero de vital importancia que a menudo perdemos de vista y descuidamos: no hay que trabajar en exceso con el único objeto de demostrar superioridad. Ya sea ante uno mismo, ante los familiares, ante el patrón o ante los problemas de la vida. De hacerlo, esta peligrosa autoexigencia habrá de justificar en nuestra mente alcohólica que merecemos un trago como recompensa por tanto sacrificio. Un alcohólico nunca debe intentar demostrar lo que es, ni podemos hacerlo, ni absolutamente nadie nos lo está pidiendo. Cuando lo intentamos, realmente solo estamos tratando de engrandecer nuestro propio ego ante nosotros mismos, y eso, compañeros, es soberbia, eso es un orgullo ciego por el logro, y ese orgullo siempre cree que merece un trago. No hay que tratar de demostrarle nada a nadie. Hay que permanecer sobrio el día de hoy para uno mismo. Así es que, por tu propia vida, hay que tomarlo con calma. Esta señal aparece descrita de forma mucho más detallada cuando estudiamos a fondo el mito de la perfección. Sin embargo, para ayudarnos verdaderamente en la práctica diaria de tomarlo con calma, debemos tener siempre presente en la memoria que el trabajo respecto a nosotros mismos no es una carrera de velocidad, es una tarea de toda la vida y, por tanto, hay que tomarlo con calma. De esta pauta se desprende un corolario que al principio puede sacudir nuestro orgullo, pero que encierra una libertad absoluta: seamos ignorados. Lo que sea, lo que queremos decir con esto es que adquiramos el saludable y liberador hábito de ignorar las faltas de los demás y hasta nuestras propias faltas. No nos convirtamos en jueces implacables de todo el mundo. Nuestra única obligación real es estar siempre sinceramente luchando y actuando en la mejor forma que podamos. Si somos completamente honestos con nuestro historial y con lo que fuimos, en realidad debería sorprendernos siempre el no ser peor de lo que somos hoy en día. Dios ha sido sumamente generoso y misericordioso con nosotros. Por eso, hay que tomarlo con calma día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Me gusta recordar y traer a la memoria las sabias palabras de una vieja negra de los campos de antes, cuya filosofía de vida sintetiza a la perfección el secreto de la paz mental: cuando trabajo, trabajo duro pero no deprisa; cuando me siento, me relajo; y cuando me acuesto, me duermo. ¡Qué maravillosa y limpia fórmula! Hay que tomarlo con calma. Ahora bien, compañeros, este principio de tomarlo con calma no es una teoría para quedarse guardada en los libros o flotando en las nubes, es una herramienta viva para aplicarla aquí abajo, en la realidad de nuestra rutina. Veamos cómo se aplica de manera práctica en las diversas fases de nuestra vida. El hogar suele ser el espacio más difícil, el campo de batalla diario donde más nos cuesta bajar las revoluciones y suprimir el control. Cuando empezamos a practicar el tomarlo con calma en casa, todo el ambiente se transforma. El tomarlo con calma nos llevará directamente a ser tolerantes con todos los miembros de la familia. Ya no apresuraremos a nadie de la familia para que cumpla con nuestras exigencias o ritmos neuróticos, ni esperaremos la perfección en ninguno de ellos. Por el contrario, entenderemos que solo trabajaremos sobre nosotros mismos para guiarlos con el ejemplo, pero no para preocuparnos de si siguen o no nuestras indicaciones o si hacen las cosas como nosotros queremos. Hay que tomarlo con calma. Fue aquí, al bajarnos del pedestal, donde nos percatamos, y a veces de una manera sumamente dolorosa, de una vez por todas, de que esa perfección que pensábamos que estaba presente en nuestro hogar o en nuestra pareja no era otra cosa más que un espejismo humano. No hay que tratar tampoco de recapturar ese ideal del pasado porque, como realmente nunca existió verdaderamente, no es ni será jamás. Pero si dejas de exigir el espejismo, descubrirás que la persona de quien se trate probablemente es formidable tal como es, con los errores y defectos naturales de todo ser humano. Así es que hay que tomarlo con calma. Es por eso sumamente insensato que los padres constantemente les digan a sus hijos imperfectos, porque los muchachos tienen que pelear o discutir como cualquier niño. Fíjense en los muchachos Pérez, jamás se les ve pelear a ellos. Desde luego que no se les ve. No dejan que se les vean en público.
Las familias y son humanas, y el discutir y el pelear es una parte sana y natural del desarrollo en todo hogar. Cuando tratamos de convencer a los hijos de que la armonía absoluta es la única norma, entonces les estamos enseñando a luchar por lo imposible. Por esa sencilla razón, ese objetivo nunca se alcanza y solo produce frustración. Hay que tomarlo con calma. La práctica de tomarlo con calma nos lleva necesariamente a una planeación sosegada del hogar en vez de una planeación contundente, autoritaria y dictatorial. A partir de ahora, todos los planes familiares serán limitados y cobijados por la voluntad de Dios. Hay que tomarlo con calma. El padre o la madre que adopta la sabia actitud de tomarlo con calma nunca castiga ni reprende a sus hijos cuando está encolerizado o dominado por la ira, sino que solo actúa con fundamento en la razón, con calma y con un profundo amor. Hay que tomarlo con calma. No habrá jamás un gobierno basado en el temor y la amenaza en el hogar donde se practique verdaderamente el tomarlo con calma. Ya sanamos la soberbia de creer que podemos moldear a los demás a nuestro antojo, recuerdan. No podemos cambiar a los hijos, pero sí podemos guiar y dirigir sus pasos por medio del amor. El sistema del amor lleva mucho más tiempo y paciencia que la amenaza nacida de la cólera, pero tiene una ventaja absoluta, dura para siempre. Hay que tomarlo con calma. Cuando la esposa sermonee y hable sin parar, o el esposo entre en uno de esos mutismos tercos y prolongados, o los hijos desbaraten la casa jugando y corriendo, podemos tomarlo con calma muy efectivamente a través del arte de ignorarlo. Hay que dejar que la esposa hable y hable hasta que se canse, hay que dejar que el esposo entre en ese mutismo hasta el día del juicio si así lo desea, hay que dejar que los hijos se diviertan y disfruten en el hogar. Al final del día, no es una bendición estupenda que él, ella o ellos estén hoy vivos y en casa con nosotros. Hay que tomarlo con calma. El autor de estas líneas ha visto que el sistema indicado funciona a la perfección en un hogar real, ha visto al esposo completamente ignorante e impasible ante el torrente de palabras de la queja diaria, ha visto a la esposa ignorar totalmente el silencio sepulcral de su compañero, y ha visto a los padres hasta divertirse cuando los hijos ponen la casa boca arriba, permaneciendo ambos impasibles ante el ruido, la confusión y el alboroto del juego. Hay que tomarlo con calma, compañeros, y no hay que olvidar nunca que la alternativa a esa paciencia puede ser la represalia, el grito y el adiós definitivo. Hay que tomarlo con calma. El tomarlo con calma transformará por completo la manera en que nos relacionamos con el mundo exterior. Nos llevará, en primer lugar, a la madurez de no esperar que le seamos simpáticos a todo el mundo, aceptando que no somos monedita de oro. Nos llevará a no buscar la perfección en los demás y nos evitará el desgaste tremendo de desear destacar o escalar posiciones socialmente por puro ego. Este principio nos conducirá a formar amistades verdaderas, profundas, aunque no sean muchas amistades. Y si nuestro prójimo murmura a nuestras espaldas, nos critica sin piedad o nos hace un desaire, simplemente lo ignoraremos con una sonrisa. Hay que tomarlo con calma. Nos dedicaremos a las cosas sociales única y exclusivamente hasta donde nos sea útil y saludable para lograr nuestra gran finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de todos nosotros? La sobriedad en este mundo y la eternidad más adelante. Todo lo demás es paja que se lleva el viento. Hay que tomarlo con calma. Si practicamos el tomarlo con calma en el trabajo, se acabó la obsesión por el éxito material a costa de la paz, no trabajaremos de sol a sol. Trataremos, en la medida de lo posible, de evitar aquellos empleos o puestos que demanden una presión desmedida, y de no ser posible evitarlo, por lo menos tratemos de contrarrestar la presión del trabajo teniendo un mayor descanso y relajamiento fuera de las horas laborales. Y cuando vayamos a nuestra casa, dejemos atrás el trabajo, las llamadas y los problemas del negocio. Buscaremos los trabajos y los negocios no midiendo la elección con base en la cantidad de dinero que hayamos de ganar o en el estatus que nos otorgue, sino con base en nuestra actitud y aptitud real para ellos. Y al decir aptitud, no nos referimos en absoluto a la capacidad intelectual, a los títulos ni al reconocimiento de la pericia ajena, sino a la aptitud emocional. Nos preguntaremos con honestidad si ese empleo nos permite mantener la paz. Esto es lo único que importa si realmente deseamos permanecer sobrios y felices. Hay que tomarlo con calma. Finalmente, el tomarlo con calma nos quitará la fiebre de la avaricia y la seguridad aparente del dinero. No nos incitará a obsesionarnos por tener una cuantiosa cuenta bancaria, un fuerte fondo de amortización o un alto sueldo que nos cueste la salud mental. Más bien, este principio nos indicará con total sabiduría que hay que tener lo suficiente para el día de hoy. Con prudencia, por supuesto, haremos planes para esas contingencias del diario vivir y del futuro para lo necesario,
nunca para lo superfluo o lo ostentoso. Dios mediante, las necesidades del mañana habrán de resolverse al igual que se están resolviendo las del día de hoy. Dios proveerá, como lo ha hecho hasta ahora. Hay que tomarlo con calma. Hablemos con el corazón en la mano y con total honestidad. Creemos firmemente que casi todos los alcohólicos, en un momento u otro de su proceso de recuperación, han tomado la terca determinación de llegar a ser santos ahora mismo, de la noche a la mañana. Nos fijamos metas místicas inalcanzables, pero al caer la noche, y al caer ellos mismos en sus viejos defectos de carácter, se frustran, se llenan de culpa y se dan por vencidos por completo. El tomarlo con calma nos conducirá, sin duda alguna, a la santidad, pero no hoy, nos llevará ya más o menos 2 días después de nuestra muerte. Mientras estemos en este mundo, en este empaque humano, debemos seguir esperando pecar, fallar y cometer errores, porque la imperfección es nuestra naturaleza. Nuestra tarea diaria consiste únicamente en tratar siempre de evitar caer y en procurar hacer el bien día tras día, percatándonos de una gran verdad: cuando el pecado sea finalmente vencido y la virtud sea lograda en nuestras vidas, será Dios quien la permita en su infinita misericordia, no el resultado directo de nuestros desesperados y humanos esfuerzos. Hay que tomarlo con calma. Este principio también nos indica, respecto a esta delicada cuestión de la santidad, que hay que enfatizar la necesidad y el papel absoluto de Dios. Es necesaria, sí, nuestra buena voluntad y el sincero esfuerzo, pero debemos depender por completo de que la gracia de Dios proporcione el éxito. Él es quien nos da tanto la gracia para desear el bien, como la fuerza para lograrlo. Lamentablemente, en la vida espiritual, muchas caídas dolorosas son el resultado directo de un exceso de prisa por querer ser puros e impecables ya mismo. Hay que tomarlo con calma. Observad a la pobre alma que se engaña a sí misma diciéndose decenas y docenas de oraciones mecánicas al día, imaginándose que esa acumulación de palabras es santidad. La meditación tranquila es elemental en todas las prácticas espirituales, y es también el método espiritual primario en la práctica de tomarlo con calma. Consiste, simplemente, en dejarse ir hacia Dios. Hay que tomarlo con calma. Miren a la naturaleza que nos rodea. Nosotros crecemos y cambiamos lentamente, tal como le sucede a las plantas, a los árboles y a todo lo que tiene vida en este planeta. Incluso en el reino mineral, a las formaciones rocosas y a los diamantes les toma años, y a veces siglos enteros, llegar a ser lo que son. El principio de poco a poco es un elemento fundamental en todo el reino de la acción de la naturaleza. Piénsenlo de esta manera tan clara: solo se necesita una fracción de segundo para romper un hueso en un accidente, pero ¿cuántos días, semanas y meses de lenta paciencia lleva su curación? Para el hombre, la exigencia es ahora mismo; para la naturaleza, la respuesta es poco a poco. Los médicos nos dicen constantemente que muchas de las dolencias físicas que azotan a las personas el día de hoy son el resultado directo de la hipertensión. Y la hipertensión no es otra cosa que el fruto amargo de ir por la vida a un ritmo demasiado apresurado, de donde se originan fallas fulminantes al corazón, el reumatismo, la artritis y tantas otras enfermedades crónicas. Hay que tomarlo con calma. Existe un hermoso ejemplo en este mundo: los monjes de la orden trapense tienen un promedio de vida mucho más largo que la gente en general. Ellos son, en verdad, excelentes y maestros en la práctica diaria de tomarlo con calma. Su vida se rige por un equilibrio perfecto de 8 horas de trabajo, mires 8 horas de oración y 8 horas de descanso. Hay que tomarlo con calma. Ellos ponen un énfasis absoluto en la finalidad de la existencia, no van a ningún lado apresuradamente en este mundo, no corren detrás de nada excepto de la eternidad, y les toma un promedio de 80 años de paciente espera llegar allí. Poco a poco se va lejos. En este plano de la higiene mental, es justamente de la práctica de tomarlo con calma, de la sana costumbre de tomar tiempo libre para meditar sobre las cosas en silencio, de donde viene la verdadera sabiduría, la paz interior, el sano juicio y el beneficio de un sueño verdaderamente reparador. No hay mente que pueda mantenerse cuerda sin un momento de pausa en el camino. El tomarlo con calma conduce a nuestras emociones a valerse de las pautas y de las señales del camino que hoy hemos aprendido, ayudándonos a evitar a toda costa el exceso de tensión, la presión y la angustia cotidianas. Es bien sabido que de estas últimas surgen los arranques irritables, el nerviosismo crónico, las depresiones profundas y esas sensaciones raras y espantosas de todo tipo y descripción que antes nos hacían correr hacia la botella. Hay que tomarlo con calma, hay que seguir fielmente en el camino que las señales nos indican para mantener una línea recta y sin desviaciones.
Casi todas las neurosis que padece el ser humano son el resultado directo de actuar con un exceso de tensión acumulada, unido inevitablemente a este hecho, una abundancia de indecisión, de angustia y de celeridad por resolverlo todo. Después de todo, una neurosis aguda usualmente significa, en términos médicos, que la materia blanca del cerebro está tan tirante, tan estirada por la obsesión, que el paciente no puede por sí solo relajarla. En tales casos extremos, la ciencia ha descubierto que la terapia de electrochoque es muy efectiva, porque la corriente eléctrica relaja mecánicamente esa materia blanca del cerebro, y el proceso es repetido las veces necesarias hasta que esté al alcance del paciente poder permanecer, por sí solo, en un estado de relajamiento natural. Esta tensión física en el cerebro es la verdadera razón por la cual aquel que adolece de una neurosis aguda está plagado de tantos pensamientos raros, oscuros y distorsionados. Por lo tanto, aprender a tomarlo con calma es la mejor garantía que existe en el mundo entero contra un colapso nervioso o contra los desórdenes emocionales de cualquier índole. Hay que usar las señales de este camino. Finalmente, compañeros, el tomarlo con calma nos regala la actitud correcta y exacta para ayudarnos a usar la maravillosa fraternidad de Alcohólicos Anónimos para el logro de nuestra verdadera seguridad y de nuestra felicidad. Debemos recordar siempre, con profunda humildad, que estamos en Alcohólicos Anónimos únicamente para conservar nuestra propia sobriedad, al compartirla con aquellos que la pidan, lograr también la felicidad y la serenidad. No estamos en Alcohólicos Anónimos para hacer que los borrachos se vuelvan sobrios a la fuerza, ni vinimos para salvar almas, ni para salvar a ninguno en particular, ni para vencer a Alcohólicos Anónimos, ni para ponernos en el papel de enseñar a los demás, pues todas estas pretensiones de control y superioridad solo suscitan en nuestro interior preocupación, angustia, tensión y presión. ¿Cuántos hay en la comunidad que están frustrados, amargados y resentidos porque fulano de tal no permanece sobrio y volvió a recaer? Olvidan por completo que el conservarse sobrio fulano de tal no es, ni será jamás, nuestra tarea. Nuestra tarea consiste única y exclusivamente en conservarnos sobrios a nosotros mismos. Podríamos mencionar decenas de incidentes similares que nos quitan la paz en las juntas, que si fulano de tal no quiere ir a la iglesia, que si aquel no acepta los principios de Alcohólicos Anónimos o que si el nuevo no hace exactamente lo que yo le digo que haga. Compañero, compañera, recuerda el corolario de la señal número 13, solo soy responsable de mí mismo. Tú eres la única persona de quien realmente debes responder ante el Creador. Hay que tomarlo con calma. Evitemos a toda costa caer en la rigidez de la religiosidad o el fanatismo. Nosotros no le tomamos el inventario a ninguna otra persona, simplemente damos nuestro testimonio por medio de la atracción a aquellos que verdaderamente lo desean. Tampoco proyectamos ni planeamos grandes cantidades de trabajo o de servicio en Alcohólicos Anónimos con el ego de querer imitar o superar a alguien más. Día tras día, nuestra única consigna es practicar la aceptación viva. A fin de cuentas, la experiencia del programa nos demuestra que le toma entre 9 y 12 meses la nivelación inicial del alcohólico tras dejar el consumo, y toma más o menos de 3 a 5 años alcanzar la nivelación completa de todo su sistema emocional. De suerte que, hay que tomarlo con calma. Hay que tomarlo con calma, eso, amigos míos, significa que hay que hacer las cosas, cumplir con nuestra responsabilidad, pero no hay que excederse ni quemarse en el intento, el resto, la parte grande del trabajo, la proveerá Dios. Mirad a las aves del cielo, ellas no siembran, ni cosechan, ni acopian provisiones en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta día con día. Bueno, no lo hace. ¿Acaso sois vosotros menos que ellas? Bueno, claro que lo eres para Él. Para cerrar nuestra reflexión de hoy, quiero regalarles una última historia que resume perfectamente el corazón de todo lo que hemos hablado en este encuentro. Cuenta la historia que había una vez un buen obispo que yacía despierto en su cama noche tras noche, dando vueltas en la penumbra de su habitación. No podía conciliar el sueño, abrumado por el peso de sus enormes responsabilidades, tratando de resolver de un solo golpe todas las dificultades de su diócesis, carcomido por el constante temor a los resultados futuros y por la angustia de las deudas que se avecinaban. Una noche, cuando yacía así, sumido en ese estado de postración y ansiedad, se hizo un profundo silencio en su cuarto. Y en medio de esa quietud, oyó una voz en el silencio de la habitación. Habló de forma suave, pero infinitamente tranquilizadora. Vuestra Excelencia, murmuró el Señor desde la penumbra, ¿qué os parece si ahora os dormís de una buena vez y dejáis que yo me preocupe? La preocupación es un asunto que le compete estrictamente a la administración, y después de todo, compañero, yo todavía sigo manejando este viejo mundo,
incluyendo tu querida diócesis e incluyendo, por supuesto, cada uno de tus problemas. El obispo sonrió en la oscuridad, soltó el control, cerró los ojos y por fin pudo descansar en paz. De suerte que, compañeros y compañeras que me escuchan hoy con el alma fatigada, ¿por qué no dormir bien esta noche? Dejen que Dios maneje el universo. Hay que tomarlo con calma. Esperamos de todo corazón que este podcast haya sido de tu ayuda y un bálsamo de luz para tu vida. Nosotros somos Conciencia Interior. Te invitamos cordialmente a que dejes tu like, compartas este audio con aquel compañero que lo necesite y nos dejes saber en la caja de los comentarios tu valiosa opinión. ¿Has tomado las cosas con calma en tus asuntos o has ido apresuradamente por la vida? Nos escuchamos en el próximo encuentro. Felices 24 horas.